Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar aquí de regreso. Decía el hermano Amós esta mañana que cuando los pastores faltan a una semana hay que pararlo porque entonces después quieren hablar. Yo traía un discurso, pero para... Ciertamente, hermanos, no es lo mismo ver un culto a través de una pantalla, de un televisor, y mucho menos a través de un celular. Uno en situaciones, ¿verdad?, de emergencia tuvo que acudir a eso, pero nunca el calor humano es igual. Por ejemplo, no es lo mismo yo estar en mi casa, puedo estar con Blanca acompañándonos ahí, que yo estar aquí entonces atacar a Adela y decirle 2 o 3 cosas a Adela cuando la saludo, hacer una chercha con Carlos, con Miguel. No es lo mismo ese calor, o usted estar clavado como que tiene una antiojera y lo que esté mirando, lo que la cámara está ahí. Bueno, cuando usted tiene dominio, control, está aquí congregado. ¿Y qué iglesia es eso? Una reunión, una asamblea. Así que qué bueno estar aquí, hermanos, y esto es un privilegio enorme que nosotros tenemos. Algunos hermanos nos están viendo en sus hogares, porque el que no tiene el COVID tiene la gripe que anda. Nadie sabe para dónde que anda la gripe, pero es la gripe que anda. Algunos tienen el COVID y dicen que es la gripe que anda. Y bueno, pero qué bueno, es una bendición estar aquí. Pero para no darle la razón al hermano Amós, vamos a leer en Génesis 3, del 1 hasta el 6. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículos 1 hasta el 6. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a orar. Señor, qué enorme privilegio que tú no solamente nos has salvado, no solo nos has dado vida eterna, perdón de pecados, sino nos has hecho participantes de la familia de los santos. Señor, ayúdanos a valorar las bendiciones que tenemos en Cristo y la bendición de esta familia. Gracias por traernos a este culto. Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, y nosotros realmente no llenamos la medida de tus exigencias. Gracias porque somos aceptos en Cristo. Y Señor, nosotros esta noche venimos cargados, venimos con problemas, con enfermedades, venimos con pecado, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, ese pecado que todavía permanece en nosotros. En el nombre de Jesús, perdón, Señor, todo lo que pueda estorbar que te estemos adorando en espíritu y en verdad, lo confesamos, lo ponemos delante de ti. Cada uno sabe cuál es ese pecado que le asedia, que le impide correr con paciencia la carrera que debe correr, que tiene por delante. Háblanos en esta noche, salva a alguien en esta noche, te lo rogamos, te lo suplicamos. Que el Espíritu Santo tome tu palabra y la lleve a los corazones. Dale sabiduría al predicador, sabiduría al director, a la hermana Adela en el piano, a todo el que tenga participación en este culto.
lo hacemos para ti. Las bendiciones que recibimos son una añadidura de darte honra y gloria. Pero la meta de este culto es glorificarte a ti. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Sí. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche. Es una bendición estar en la casa de Dios. Y ciertamente, como decía nuestro hermano amado, verlo por las redes no es lo mismo que estar acá. Por la red usted ve el que está aquí adelante o los que están aquí adelante. Pero aquí nos vemos todos. Así es que es mejor estar aquí en la casa de Dios. Bien, vamos a cantar de algunos himnos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios también, a través de nuestros himnos. Y vamos a cantar de un himno del 197, mi hermana. 197. Mirad al Salvador Jesús. Hay dos himnos que eran favoritos de un hermano que había allá en el 20, que está en la presencia de Dios. Ese era uno de ellos. Mirad al Salvador Jesús. Todos conmigo. Mirad al Salvador Jesús, el príncipe digno, por mí muriendo en la cruz, por mí también indigno de amor la prueba era aquí, el Salvador murió por mí, por mí. Jesús murió por mí, el sol su rostro encubrió al ver su agonía, la dura peña se partió, no oyes alma mía, de amor la prueba era aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí y yo también al ver la cruz por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido. De amor la prueba era aquí, el Salvador murió por mí, por mí. Jesús murió por mí. Amén. Gloria al Señor. Seguimos cantando a nuestro Dios del 174 ahora. El mundo no es mi hogar. Uno, 7, 4, mi hermana. Cante con gozo para nuestro Dios. Aquí vamos. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y
gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor, la patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Todo bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulces que la miel, la rica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulces que la miel, la rica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Amén. El mundo no es mi hogar. Y ahora cantamos, dejo el mundo y sigo ¿a quién? A Cristo. Es el 424 del celebremos, mi hermana. 424. Dejo el mundo y sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo va a pasar. Menos la palabra de Dios. Aquí vamos. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré. Y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz en mi camino, haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Amén. ¿Cuánto han dejado el mundo para seguir a Cristo? Amén. Amén. Qué bendición. Qué bueno. Bien, ahora vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos que pasen para tener el tiempo de los diezmos y ofrendas. Y después nuestro hermano pastor tendrá las informaciones.
Padre eterno, Señor amado, Dios poderoso y Salvador nuestro, único Dios verdadero, es por lo cual, Señor, nosotros te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Te agradecemos la oportunidad que nos concede una vez más, por segunda vez en este día, estar en tu casa para escuchar tu palabra, el mensaje de Dios que te ha enviado a esa iglesia. Permite, Señor, que de una manera muy especial el mensaje de esta noche pueda bendecir nuestra vida y de manera muy especial pueda alcanzar alma para Cristo. Rogando, Dios, que usted use de manera muy especial el instrumento que ha escogido para traer este mensaje. Gracias por las ofrendas que han sido recolectadas y los diezmos, que estos sean usados, Señor, para engrandecer tu obra aquí en esta tierra. Permite, oh Dios, que los que lo hicieron en otra ocasión también puedan hacerlo. Y para los que no, también, oh Dios, usted le provea para dar para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, para las informaciones debemos reiterar que debemos seguir orando por el hermano José Luis, Marioniris y la hermana Catalina, quienes esta mañana nos informaron de que en esta semana no estarían asistiendo por razones de salud. Así es que no olvide eso para que en sus hogares oren por ellos. Esta mañana debía haber reiterado a la iglesia una información que tenemos de que nuestra hermana Josefa se trasladó ya a vivir con sus hijos en Palo Amargo, en Higüey. La hermana Josefa, como ustedes saben, es una hermana ya entrada en cierta edad y sus hijos decidieron que ella no estuviera pues sola aquí y la llevaron a vivir con ellos a Higüey. Así es que vamos a orar por ella para que ella pueda tener una buena estancia con su familia, pues eso tiene sus complejidades también. Y debemos orar para que pueda haber un proceso mutuo de adaptación de ella con sus hijos y sus hijos con ella. Pues ya ustedes saben, cuando las personas mayores tienen un hábito de hacer las cosas de una manera y le quieren imponer hacerla de otra, eso también trae sus consecuencias y sus complejidades, pero la información está dada y debemos orar por ella. Bueno, debemos recordar que la próxima actividad es el miércoles. Habrá culto de oración el miércoles. No olvide eso. Posteriormente, debemos recordarles a ustedes que los caballeros no tenemos, porque yo soy parte de ellos también, una actividad del día 21, es en Manchado, pero el punto de reunión es aquí en el templo, aquí en el parqueo del templo. Eso cae viernes 21 y queremos hacer una pequeña precisión, y es que esta mañana dijimos que la hora de partir era las 9:30, pero no será 9:30 sino 9, será a las 9. Así es que, bueno, ese será el punto. Espero que tanto por el portal de la iglesia eso sea precisado, los caballeros también lo reiteren, y si usted se anotó con el hermano
Domingo, el hermano Víctor, el hermano Jovino, y usted llegó algunos minutos más tarde y se fue el vehículo, los vehículos. Bueno, pues coja para Manchado y pregunte por ahí dónde vive el doctor Bruno Cuevas, que él vive ahí prácticamente al frente casi de donde damos esto como un punto de referencia, ¿no verdad? Entonces, si no, usted sencillamente usa su celular y trata de comunicarse para encontrarle en algún lugar, pero ese es el punto allí. Entonces, el sábado los jóvenes, debo decirle que el culto de jóvenes el sábado vaya directamente a la casa de nuestro querido hermano José Manuel Sterling, el esposo de la hermana Mabel. Yo no sé cómo se llama ese barrio, José Manuel, ¿cómo se llama ese barrio? Eso es Ondina ahí, porque el barrio que está como así contigo le dicen el de los millonarios, le dicen. Entonces, el de usted debía ser como el de los ricos, entonces, porque está ahí, hacen frontera, ¿no verdad? Bueno, entonces, es en la casa de nuestro hermano José Manuel Sterling, la hermana Mabet. Todos los jóvenes saben, deben ir allí. El hermano Manuel vive en Jarro Sucio. Ya cambió. ¿Ya cómo le dicen ahora, Manuel? Jarro limpio. Bueno, pues está bien. Los jóvenes saben, en la casa del hermano José Manuel, allá le estará esperando la hermana Asmabet, amable siempre, la hermana Asmabet, pero tienen un perro que no es muy amable para los que no conoce. Para los que conoce, sí. A mí, desde que yo llego, él me conoce y me celebra. Así es que lléguese a la casa del hermano José Manuel Sterling, pero ellos lo tienen bien trancadito. El sábado los jóvenes. Entonces el domingo, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana, estaremos de nuevo aquí en nuestro culto de adoración al Señor. Creo que estas son las informaciones puntuales que tenemos que compartir con ustedes. Así es que, hermano Álvarez, vamos a seguir adelante. El Señor nos bendiga por su palabra en esta noche, que estará a cargo de nuestro querido hermano Rafael Silvestre. Bien, ciertamente, como decía nuestro pastor, el sábado los jóvenes van a estar en la casa de José Manuel, pero el viernes antes vamos a estar en el campo del esposo de nuestra hermana Alba, ¿verdad? Entonces, así queremos ver a todos los caballeros y jóvenes, machos, varones, masculinos, todos queremos verle allí. Así que inscríbase con cualquiera de la directiva, Mano Víctor, Mano Santana, Manuel, es un servidor, ¿verdad? Mano Berarminio Mejía también. Así que, Mano Domingo Reyes también. Con cualquiera de nosotros se puede inscribir para esta actividad. Así que nos vamos a gozar para allá. Así que anímese y vamos para allá. Queremos verle a todo allá. Pónganse sobre sus pies y antes de tener la exposición de la palabra de Dios, vamos a cantar de un himno más. Es el 63, hermano Joel. 6-3 del azul. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Todos conmigo. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, sus ojos
vive en mi corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor, qué bueno. Ese era el otro himno favorito de nuestro hermano César en el 20. Bien, gracias hermano, pueden retornar a sus asientos. Ahora sí, estamos preparados para escuchar la palabra de Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Rafael Silvestre que pase por acá, esperando que el Señor le use grandemente para su gloria y su honra en la exposición de la palabra. Dios les bendiga. Bien, hermanos y amigos, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Qué bueno, hermanos, poderles ver a cada uno de ustedes. También poder encontrarnos por segunda ocasión en este día en la casa de Dios. Yo creo que tenemos un privilegio. Y qué bueno también de ver a algunos hermanos que han estado padeciendo de la gripe. Como decían anteriormente, ¿verdad? La gripe que anda, no sabemos el vehículo en el que anda la gripe, pero qué bueno que hermanos que sabíamos que no estaban asistiendo producto de complicaciones con la gripe ya pueden estar aquí entre nosotros. Así que eso es una acción de gracias también, poder ver cómo Dios ha bendecido la salud de nuestros hermanos en Cristo. Bueno, hermanos, quiero que abran sus Biblias, vamos a aprovechar el tiempo en esta noche. Y el título de este mensaje, que en breve voy a compartirlo con ustedes, yo he estado analizando, sé que ustedes también, tanto a nivel de las noticias, la prensa en sentido general, tanto escrita, radial, televisiva, nacional, internacional, y el medio masivo donde se actualiza la información, la internet. Y he estado viendo cómo la sociedad en la que vivimos, en nuestro país, en otros países, tiene un común denominador. No sé si ustedes han notado cómo la descomposición social cada día aumenta. Ustedes han notado eso, ¿verdad que sí? En nuestro país, en el mundo entero, ha habido una degradación social. Y el ser humano, lamentablemente, cada día que pasa, se aleja más y más de Dios. La sociedad en la que nosotros vivimos no es la misma que, por ejemplo, donde personas hace 20 años atrás, 30, 100 años vivieron. Ha habido desarrollo, por ejemplo, económico, ha habido desarrollo tecnológico, sobre todo, ha habido desarrollo a nivel de las telecomunicaciones, pero desde el punto de vista moral, no ha habido desarrollo. Al contrario, como yo siempre he dicho, moralmente hablando, espiritualmente hablando, el ser humano ha involucionado. Se ha desarrollado nuestro entorno. Por ejemplo, se dice que dentro de 3 años el 45% de los trabajos en países desarrollados lo van a realizar los robots. Y para el 2030 el 80%, eso es desarrollo. Pero moralmente no ha habido desarrollo, no ha habido avance moralmente. Moralmente hemos tenido retroceso. El tiempo en el que estamos viviendo, desde el punto de vista moral, es totalmente diferente a tiempos anteriores. Y de hecho, la misma gente lo dice. Usted sale por la calle y hace una encuesta con relación a esto que yo le estoy mencionando, y la gente, de una manera sencilla, le va a decir que es así, que es verdad. Y es cierto que los tiempos cambian. Socialmente podemos decirlo así. Pero moralmente, el ser humano va hacia atrás. Y dentro de las cosas que el hombre sin Cristo busca, una de ellas es la libertad. A la gente le gusta sentirse libre. A la gente le gusta sentirse libre, hacer lo que le place. Y por eso en esta noche yo quiero hablarles bajo el título de que conozcamos algunas cosas que vamos a ver en esta noche
libres, ¿pero de qué? Ese es el título de este mensaje. Libres, ¿pero de qué? Hoy en día se habla mucho de libertades. Hoy en día se habla mucho de que yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiero. De que usted es libre de hacer con su vida lo que usted quiere también. Tengo un amigo que, por ejemplo, él con el asunto del doble sueldo en diciembre del año pasado, me llamaba para saludarme y eso, y me decía, yo voy a explotar el doble sueldo. Como se dice popularmente, yo voy a explotar el doble sueldo. Y yo le decía que ahorrara, que dejara un dinerito en el banco, y él decía, no, ese dinero es mío y yo tengo la libertad de comérmelo. Él se refería a temas de alcohol y ese tipo de cosas. Pero así vive el mundo. El mundo quiere sentirse libre. La gente no quiere nada a donde haya que rendir cuentas, a alguien a quien rendirle cuentas. Nuestra sociedad quiere ser libre y sentirse libre. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que analicemos a la luz de la palabra de Dios esta triste realidad de la sociedad en la que vivimos. Y tenga el tema para ver entonces cómo respondemos a esa pregunta en el mensaje. Libres, ¿pero de qué? Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder encontrarnos en tu casa y en tus cosas. Esperando, Señor, de que tu palabra, que será expuesta, pueda iluminar la mente y el corazón de los amigos que, como es ya una costumbre, nos acompañan y hacen actos, Señor, de presencia. De igual manera, Señor, aquellos que de una u otra forma también puedan estar viéndonos y escuchándonos a través de la tecnología. Permita, Señor, que tu palabra pueda hablar a cada uno de ellos y puedan entenderla. Y a nosotros, Señor, tus hijos, que podamos corroborar lo que tu palabra dice. Y que tu Santo Espíritu, Señor, también pueda traer a nuestra mente, a nuestro corazón, las verdades que necesitamos para vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, como les decía, a todo el mundo le gusta la libertad. En la historia de la humanidad han habido diferentes movimientos de índole social para librar a grupos, por ejemplo, de la opresión, de la esclavitud. En la historia de la humanidad han habido pueblos que han luchado por su libertad. En la historia de la humanidad hemos visto cómo sociedades completas han transformado todo su hacer producto de libertades que han logrado. Cuando nosotros hoy en día hablamos de libertad y cuando la gente habla de libertad, hay que analizar muy bien a qué se le refiere con eso de libertad. No siempre lo que usted y yo entendemos por libertad es a lo que la gente hoy en día se refiere por libertad. La sociedad actual promueve la libertad. Hoy se habla mucho de respetar el derecho de todo el mundo. Usted puede hacer lo que usted quiera hacer, sentirse como usted se quiera sentir. Así vive la humanidad hoy en día. Y tiene la libertad entonces de eso. Todo el mundo habla de derechos, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, aun cuando esa supuesta libertad vaya en contra de la moral, vaya en contra de la ética, vaya en contra de las buenas costumbres, vaya en contra de la ciencia, vaya en contra del cristianismo, de la palabra de Dios. La gente quiere sentirse en libertad. Hay gente que usted le pregunta, por ejemplo, ¿qué es la libertad? Y la definición que le van a dar es la que comúnmente escuchamos. Libertad es hacer lo que yo quiera. ¿O no es esa la definición que la gente da comúnmente? Libertad es hacer lo que yo quiera. El ser humano es libre cuando hace lo que le place. Si no puede hacer lo que le plazca, aún violando las cosas antes mencionadas, entonces no se siente libre. Esa es una dura y una triste realidad. No importa, por ejemplo, hoy en día dentro del tema de la ética, se habla de la ética situacional, donde
usted se comporta según la situación en la que se encuentre, porque usted tiene libertad. Usted tiene libertad, como decimos en buen dominicano, de darle un boche a alguien. Usted tiene libertad de comerse a alguien. Y hay que respetarle esa libertad, porque usted tiene ese derecho de sentirse así. Eso es lo que hoy en día se proclama. Esa es la bandera de muchos grupos, como vamos a ver más adelante. Libertad. ¿Pero a qué se le llama libertad? Las libertades hoy en día, como se le llaman, libertades fundamentales, son, por ejemplo, para que usted tenga una idea, la libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión y libertad o el derecho a la vida. Que eso se ha transformado hoy en día. Esas son las libertades. Y cuando usted le habla, por ejemplo, a alguien de libertad de expresión, le dice, bueno, yo tengo la libertad de expresarme como yo quiera, sin tomar en cuenta a quién se ofende, cómo se sienta el que escuche o el que lea la expresión. Por ejemplo, en las redes sociales hay personas que se expresan de toda manera y usted no le puede llamar la atención, usted no le puede decir nada porque esa es su libertad. Hay gente que dice, bueno, yo tengo la libertad de expresarme como quiera y el que se ofende, ese es su problema. Así anda el mundo hoy en día. Y el mundo utiliza el tema de la libertad, querido amigo, para cosas que más que libertad es una mera libertad transformada en libertinaje. A lo que la gente hoy en día le llama libertad es libertinaje. Y vamos a ver que eso es así. Hay una frase de Gilbert Chesterton, muy famoso él, que dice de la siguiente manera: en el mundo moderno, la libertad es lo contrario a la realidad. ¿Usted escuchó esa frase? En el mundo moderno, la realidad es lo contrario. La libertad es lo contrario a la realidad. Por eso hoy en día usted ve que, por ejemplo, una persona, un ser humano, dice, yo me siento con la libertad de sentirme que soy un animal. ¿Y no es eso contrario a la realidad? Sí o sí. Hoy en día una persona le dice, yo me siento con la libertad de, siendo un hombre, sentirme que soy una mujer. Y eso no está en contra de la realidad. El mismo ser humano, esta frase la dijo una persona que no es cristiana, pero tiene total razón. Lo que el ser humano hoy le llama libertad está en contra inclusive de la realidad misma. Vamos a Romanos, el capítulo 3. Aquí hay un versículo que conocemos mucho, pero yo voy a explicar algunas cositas de él. Romanos, el capítulo número 3, el versículo número 12, hablando aquí el apóstol Pablo en el contexto del estado, de la condición del hombre sin Cristo. El versículo 12 de Romanos, el capítulo 3, dice, todos se desviaron. Y note, querido amigo, cómo comienza el versículo. Está hablando en sentido general. No está hablando de un grupo social. No está hablando de un barrio. No está hablando de un país o de un continente. Está hablando de la humanidad completa. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así Dios ve a la humanidad que quiere sentirse libre. A una sociedad libre, así Dios la ve. Hermanos, es interesante este versículo, nosotros lo leemos muchas veces, lo conocemos de memoria, lo decimos, pero hay detalles que yo quiero resaltar. Porque este versículo está hablando precisamente de la libertad como el ser humano se siente. Hermanos, la palabra que nosotros vemos aquí de desviaron, y resalto a propósito para que entendamos aún más el versículo. Esa palabra de desviaron en el original es evadir. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la humanidad completa evade a Dios. La humanidad no quiere a Dios. La humanidad le saca la vuelta a Dios. Y cuando dice, hermanos y amigos, a unas se hicieron inútiles, esa palabra inútiles a mí me encantó.
Porque en griego lo que significa es arruinar, estropear. Lo que está diciendo entonces, querido amigo, el apóstol Pablo aquí en este versículo es que la humanidad completa, como un todo, como una masa, evade a Dios, no quiere a Dios, y que producto de esa actitud evasiva a Dios, el ser humano se ha estropeado. El ser humano ha arruinado su vida, su existencia. La humanidad está arruinada, está estropeada por el pecado. Así es como Dios la ve. El ser humano evade a Dios, no toma en cuenta a Dios, y producto de esa actitud, su vida está en ruinas, está estropeada. Yo no sé si usted había profundizado en ese versículo, pero es interesante. Así está la humanidad, así Dios la ve. La humanidad Dios la ve arruinada, estropeada. El hombre sin Cristo estropeó su vida, espiritualmente hablando. Y toda esta descomposición social, todo este libertinaje que nosotros vemos, es producto de una vida, de una sociedad que está arruinada, que está estropeada, espiritualmente hablando. Por eso es que del mundo no puede salir nada bueno. Lo mejor que pueda dar este mundo, por así decirlo, es nada. Este mundo está en ruinas, está estropeado, porque el hombre sin Cristo prefiere evadir a Dios para sentirse libre. ¿Escuchó eso, querido amigo? El hombre sin Cristo, el mundo en el que vivimos, prefiere no tomar en cuenta a Dios, prefiere evadir a Dios, arruinando su vida, estropeando su vida espiritualmente, para sentirse y decir que se siente libre. El hombre sin Cristo, en busca de libertad para hacer lo que le plazca, ha creado su propia ruina moral y espiritual. La humanidad ha estropeado su proceder. ¿Qué dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro? Vamos allá y muestre también la palabra a los amigos que se encuentran cerca de usted. 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice aquí el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y mire cómo Dios ve este mundo. ¿Cuál es el estado actual de este mundo? ¿Qué dice el apóstol Pedro aquí, inspirado por el Espíritu Santo? Habiendo huido, ¿de qué cosa? ¿Qué hay en este mundo? Dice ahí. Habiendo huido, dice el versículo 4, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado. Este mundo que se ha desviado, este mundo que le ha sacado la vuelta a Dios, este mundo, el hombre y la mujer sin Cristo que evaden a Dios, que han creado su ruina, han estropeado su vida delante de Dios, dice este versículo que ha construido un mundo corrupto espiritualmente. ¿Entendemos eso? Amigo, ¿tú estás entendiendo eso? La culpa de lo que sucede en la sociedad no la tienen los políticos. Ellos son el resultado de esto que está aquí, en este versículo. La culpa de lo que sucede en la sociedad no lo tiene el sistema educativo, que hay que reforzarlo, o la falta de un referéndum, o la aprobación de un nuevo código procesal penal. El estado, la condición de este mundo, la corrupción que hay en este mundo es corrupto, está corrompido, está estropeado, está arruinado por el pecado. La sociedad no ha corrompido al ser humano, porque la sociedad es la suma de todos los seres humanos. Tengo aquí, citando un libro
titulado La masa enfurecida, de Douglas Murray. Escuche lo que esta persona, que no es cristiana, querido amigo, dice del mundo en el que vivimos. Él dice: vivimos en tiempos de locura colectiva. ¿Usted está oyendo a una persona que no es cristiana refiriéndose al mundo en el que vivimos? Vivimos en tiempos de locura colectiva, tanto en público como en privado, tanto en el mundo digital como en el mundo analógico. Las personas se comportan de un modo cada vez más irracional, frenético, como un rebaño, y en definitiva se comporta de una manera desagradable. Eso dice esa persona. De hecho, un libro que recomiendo leer. El mundo en el que vivimos, ¿usted sabe por qué él lo ve así? Por el pecado. Este mundo está corrompido, este mundo está dañado, está deteriorado. Este mundo, por la evasión del hombre sin Cristo, por el hombre evadir a Dios, ha arruinado todo lo que le rodea. ¿Cómo empezó todo esto? Esto no empezó hace 100 años. Este libertinaje del ser humano no comenzó hace 50 años. Este libertinaje del ser humano no comenzó con la Segunda Guerra Mundial. Este libertinaje en el que el ser humano se encuentra, en el que el mundo se encuentra, no comenzó con el milenio, el nuevo milenio, el año 2000. No comenzó ahí. Tuvimos una lectura devocional en Génesis, el capítulo 3, una porción muy conocida, los versículos del 1 al 6. Aquí tenemos a Adán y Eva incurriendo precisamente en pecado. Pero hay dos versículos que son clave, el versículo 5 y 6. Vamos a leerlo desde el 4. Génesis capítulo 3, versículo del 3 al 6. Dice, vamos a leerlo desde el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Sigue diciendo, y árbol que codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Porque yo digo que los versículos 5 y 6 son clave. Cuando Satanás va donde Eva, aunque usted no vea la palabra ahí, pero usted sabe qué fue lo que Satanás le ofreció a Eva. Aparte de que le ofreció ser igual a Dios, la engañó, la manipuló así. Aparte de que le ofreció ser igual a Dios. Aparte de que, como dice el versículo 4, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman serán abiertos vuestros ojos. Y la palabra ojos ahí, tanto en el 5 como en el 6, habla de sentidos. Está hablando de los sentidos de Eva. Satanás le ofreció libertad. Satanás le ofreció libertad. Pero libertad ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque si había que estar obedeciendo a Dios, si Dios era la autoridad de Adán y de Eva, si quien estaba en control y dominio era Dios, y Satanás le dice, tú vas a ser igual a Dios, ¿había libertad ahí? Eva no iba a necesitar de someterse a la autoridad de Dios, al control de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos y amigos? Eva vio, yo me puedo emancipar, yo puedo liberarme aquí de Dios. Yo voy a ser como Él, yo no voy a tener que obedecer a Dios. Yo voy a saber lo mismo que Dios. Esos fueron de los ofrecimientos que Satanás le dijo y le hizo a Eva. Hermanos, en este momento la humanidad se emancipó de Dios. La humanidad se apartó de Dios. Y aquí está, hermanos, un principio interesante, y querido amigo que está aquí.
El ser humano, cuando habla de libertad, es de liberarse, de rendirles cuentas a Dios. Cuando el hombre dice, yo quiero ser libre, está diciendo con eso, yo no quiero estar sujeto a Dios. Cuando el ser humano dice, yo quiero sentirme libre, está diciendo con eso, no tengo por qué tomar en cuenta lo que Dios dice para dirigir mi vida. Y desde este momento, hermano y amigo, la humanidad se apartó de Dios. Y la humanidad empezó a construir su propio camino, lejos de Dios. Quiero sentirme libre de Dios. No quiero darle cuentas a Dios. Y de hecho, una de las razones por las cuales el ser humano peca es precisamente por no tomar en cuenta a Dios. Aquí nosotros vemos esa ruptura, este orden que Dios había establecido, este patrón que Dios había establecido. El ser humano dijo, no quiero obedecer, no quiero sentirme que estoy sujeto a Dios, quiero sentirme libre. Y hoy en día, así mismo está la sociedad en la que vivimos. Quiere sentirse una sociedad libre. Libre, pero de Dios. Y eso tiene un significado. Lo que el hombre sin Cristo no ha tomado en cuenta, lo que el pecador, lo que el hombre y la mujer sin Dios no han tomado en cuenta es en cómo esto resulta para sí, en cómo esto se transforma para sí. El mundo en el que vivimos ha dejado a Dios, quiere sentirse libre de Dios. Y cada día, cada año que pasa, todavía más desprendido de Dios, con más libertad. Salmos capítulo 14, versículo 1, conocido versículo este. Aquí también se habla de libertad, pero de Dios, sentirse libre. Dice el versículo 1 de Salmos capítulo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El salmista David dice, el necio no ve a Dios, está libre, quiere sentirse libre de Dios. Eso de necio significa insensato, significa perverso, en el original significa impío. La palabra corazón ahí significa intelecto, sabiduría, entendimiento. Y esa expresión de que no hay Dios significa desaparecer y estar huérfano. ¿Usted entiende lo que dice ese versículo entonces? La Biblia dice que el impío, que el perverso, dice en su intelecto, su conocimiento, en su mente, yo estoy huérfano, yo estoy libre, Dios no existe para mí. ¿Entiende usted eso, amigo? Así es como esta humanidad ve a Dios. Yo estoy huérfano, Dios para mí no existe, Dios en mi vida desapareció. Así es como esta humanidad ve a Dios. Así es como está el hombre y la mujer sin Cristo. Por eso el versículo sigue diciendo, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Una persona que se vea como que en su vida Dios no existe, en sus acciones, en su proceder, que está huérfano, que puede hacer lo que quiera, es una persona que hará grandes abominaciones. Y es una persona que por tal motivo no va a hacer el bien. Y así es como Dios lo ve. Dios ha desaparecido, el ser humano se ve como huérfano, eso es lo que significa ese versículo. El necio, ¿y sabe qué significa la palabra necio también en el original? Loco. Así es como Dios ve esta sociedad. Está sumergida en la locura. Y yo le voy a decir algunas cosas, querido amigo, para que usted vea que es así como Dios ve esta sociedad. Hay locuras que hace el ser humano producto del pecado, producto de que se siente libre de hacer lo que quiera, porque no está sujeto ni quiere estar sujeto a Dios,
ni a nada que tenga que ver con Dios. La verdadera libertad que el mundo busca es la de estar lejos del gobierno y de la autoridad de Dios. A eso sí el mundo le llama libertad. A eso sí la gente le llama sentirse libre de Dios. Por eso entonces, como la verdadera libertad que el mundo busca es estar sin Dios, lejos de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, para sentirse libre, para hacer lo que quiera, por tal motivo entonces, la mujer sin Cristo quiere sentirse libre de decidir, como se dice hoy en día, sobre su propio cuerpo. Y encontramos entonces hoy en día lo que es el tema del aborto. Bueno, la mujer tiene libertad. Y esas son de las cosas que hoy en día se hablan para justificar. La mujer tiene libertad de decidir sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo. Y es por eso, para que usted tenga una idea, el año pasado, estos datos que yo le voy a dar son hasta el 31 de diciembre del año pasado. Solamente en el 2021, producto del COVID-19, 3.5 millones de personas murieron. Producto del cáncer en todas sus facetas, estoy hablando del 2021, 8,2 millones de personas. Producto del suicidio, 1 millón de personas, cifras a nivel mundial. Sin embargo, el mismo año pasado, para que usted sume esos millones, a ver si le dan, se realizaron 46.2 millones de abortos. ¿Usted oyó esa cifra? ¿Y usted sabe por qué? Porque el mundo quiere sentirse libre. Yo soy libre. Hay un embarazo no deseado, un aborto, porque la mujer es libre. ¿No es así que vive hoy en día este mundo? Producto de esta libertad que el mundo busca de estar lejos de Dios, de gobernarse, de hacer lo que le plazca, en busca de esa libertad, hoy en día se ignora que Dios creó a un hombre y a una mujer. Usted dice eso en ciertos lugares y a usted lo van a botar del trabajo. Usted puede inclusive tener una demanda si alguien se sienta aludido, por ejemplo. Porque el ser humano tiene la libertad de escoger lo que es. Dios me hizo hombre, pero entonces yo puedo escoger ser un árbol, porque yo tengo esa libertad. Dios te hizo mujer, pero tú tienes la libertad entonces de decir que tú no eres mujer, que tú eres cualquier otra cosa. Producto de la libertad, producto de esa libertad de estar lejos de Dios, el ser humano se siente entonces con la libertad de quitar la vida como pretexto de que es una ayuda para que no sufra. Entonces hoy en día tenemos la eutanasia. La familia tiene la libertad de quitarle la vida a ese familiar que está enfermo. O el familiar tiene la libertad de quitarse su vida también. Y estos tres temas son utilizados de manera demoníaca, como usted no se lo imagina. A tal punto, por ejemplo, que en Colombia hubo una persona que fue la primera que solicitó la eutanasia sin estar enfermo de manera terminal. Porque la justificación es quitarle la vida a las personas que tienen un padecimiento terminal. Bueno, pues ya en Colombia se puede. Usted está enfermo, no tiene una enfermedad terminal, quiere acabar con su vida, usted está en la libertad de escoger eso. Siempre y cuando usted tenga un permiso de su familia. En España, por ejemplo, hace tiempo que se aprobó la eutanasia, pero hace un tiempecito se aprobó que no se necesita la firma ni la documentación de la familia, sino que cualquier persona, déjame ir a que me quiten la vida, porque tiene la libertad.
Y este mundo te está dando libertad, muchas libertades. Siéntete libre, querido amigo, siéntete libre. Bébete un pote, usa una juca, ve al prostíbulo, consume drogas. Siéntete libre de hacer lo que tú quieras, porque es que en tu vida Dios no existe para controlarte. Así es como este mundo vive. Producto de esa libertad de no tomar en cuenta a Dios, de este libertinaje, el hombre y la mujer sin Cristo quieren sentirse libres de la ley para atender conductas contrarias a esta. Las sociedades quieren sentirse libres de vivir a espaldas de Dios y sacar todo lo que se relacione con la Biblia, con la vida cristiana, con Dios, de donde sea que haya que sacarlo. Porque hay una libertad. Yo me siento libre, que si yo no quiero que diga Dios, patria y libertad, pues yo tengo la libertad de quitar eso de ahí. El hombre sin Cristo quiere tener libertad para destruir la familia y destruir la niñez, promoviendo que una familia ya no es entre un hombre y una mujer. Y peor aún, el ser humano se siente con la libertad hoy en día de que no es necesario el matrimonio para formar una familia, sino una unión libre, un concubinato o cualquier otra forma de relación que exista. Porque estamos hablando de libertades que tiene el ser humano. Esto no es, hermanos, lo que nosotros vemos hoy en día. Querido amigo, así está el mundo en el que tú vives. Estas son las famosas libertades que la gente proclama y que quiere que se le acepten. Los políticos y los gobernantes se sienten libres para promover leyes que van en contra de la Biblia y de las órdenes de Dios como amo absoluto de todo. El mundo se siente en libertad de crear conflictos entre hombres y mujeres, poniendo que el uno es mejor que el otro. Ahí tenemos el machismo, tenemos el feminismo y todos esos movimientos que en vez de ayudar, destruyen. Al fin y al cabo, el mundo se encuentra en un libertinaje extremo, donde el dueño es el culto a la persona, el ego, el narcisismo. Yo quiero tener libertad de sentirme como yo me quiero sentir. Así está este mundo. Romanos, el capítulo 1, otro versículo muy conocido, Romanos capítulo 1, el versículo 21, también nos arroja luz con esto de este libertinaje que el mundo tiene y que el mundo proclama, esta libertad que el ser humano quiere tener para hacer lo que le plazca y que Dios no se meta en su vida. Romanos el capítulo 1, el versículo 21, en el contexto de la culpa por el pecado frente a Dios, dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hace el ser humano? No le glorificaron como a Dios, no honra a Dios, no glorifica a Dios, no exalta a Dios, es ingrato, no le da gracias a Dios, sino que por el contrario, ¿qué conducta asume la humanidad? El versículo 21 dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, como dice ahí, entenebrecido. Hermanos, el deseo de ser libre, de no rendir cuentas a nadie, de gozar la vida, de que nadie controle tus decisiones, de hacer con tu vida lo que te plazca, te hace vivir de una manera ingrata ante Dios. Te hace vivir de una manera donde no le glorificas a Él. Este versículo habla de que el ser humano es moralmente perverso. Eso de que se envanecieron, habla de perversidad, de que se hicieron perversos. Y también significa idolatría. Y hoy en día hay mucha idolatría. Pero ya no, esa idolatría ya no la vemos tanto en cuadros, en imágenes, en estatuas. El ídolo más grande de la humanidad es el propio ser humano. Y esto es a lo que se refiere la palabra de Dios. Es así como Dios ve a una humanidad que quiere sentirse libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, Dios ve a esta humanidad que está entenebrecida, está oscurecida.
El pecado oscurece la mente, el corazón, el entendimiento de un individuo, de un hombre, de una mujer sin Cristo. A veces decimos, caramba, pero ¿cómo fulano, cómo este hombre en este país, en este pueblo, allí, acá, hace tal o cual cosa? Es que el hombre sin Cristo vive a oscuras. Como dice un pastor amigo, el hombre sin Cristo tiene un apagón espiritual. Está a oscuras. Es ingrato. Pero se siente bien. Porque es libre y al fin y al cabo lo que importa que es que el hombre se sienta bien haciendo lo que en su libertad quiere hacer. Así es como Dios ve. Dice el versículo que no le glorifican a Dios, son ingratos. Se envanecen sus razonamientos, están obnubilados, están oscuros. Así es como Dios ve a esta humanidad. Esto es un cuadro tétrico. Por eso es, querido amigo, que toda la sociedad en la que vivimos está podrida por el pecado. Porque está oscura. Está tenebrosa. El pecado tiene oscurecido tu mente, tu corazón, el de esta sociedad. Todo lo antes citado en este versículo 21 muestra la realidad del ser humano. La supuesta libertad, como lo dice la gente, yo soy libre, quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiera, no es más que esclavitud. Y ese es el punto que la gente no entiende. Ese es el punto que el que no tiene a Cristo no entiende. Querido amigo, a lo que tú le llamas libertad de hacer, realmente no es libertad. Realmente es esclavitud. Tú no eres libre con un estilo de vida así. Tú eres esclavo. Y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan? Un versículo que va muy atinado al tema. ¿Qué dice Juan? El capítulo 8, el versículo número 34. Juan capítulo 8, versículo 34. La gente habla de libertad, de hacer lo que le plazca. Sin embargo, el versículo 34 de Juan capítulo 8 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que vive en libertinaje, que hace lo que le place, que se siente como le place, que no toma en cuenta a Dios, que su vida es gobernada bajo un régimen de lo que le agrada en lo personal, que su vida es el resultado de la desobediencia a Dios, que el pecado es lo que satisface a esa persona. Como dice la palabra de Dios, y esto lo dice el mismo Cristo Jesús, ¿cómo es esa persona? ¿Cuál es el resultado? Dice el versículo número 34. Todo el que hace pecado, ¿qué es? Esclavo ¿de qué? Del pecado. Entonces, querido amigo, ¿tú quieres sentirte libre? ¿Tú eres libre? ¿Pero de qué tú eres libre? Tú no eres libre. Tú eres un esclavo. Tu estilo de vida no te libera. Tu estilo de vida no te libra de las consecuencias del pecado. Tu estilo de vida desobediente, producto de la práctica del pecado, te hace ser un esclavo del pecado. Un prisionero del pecado. Estar encadenado al pecado. Por eso existen los vicios, por eso existen conductas desordenadas, porque una persona que vive para ser libre de hacer lo que le plazca, no tiene libertad. Es un esclavo. Vives en esclavitud. Por eso es que hay gente que a veces dice, yo no puedo dejar de tomar. Yo no puedo dejar este vicio. Yo he tratado de tomar terapias, pero no he podido. Es que eres un esclavo del pecado. Y tu estilo de vida libertino te tiene esclavizado a ese estilo de vida. Ponía en una ocasión un ejemplo. Tengo un amigo
que él es terapeuta, es psicólogo, está haciendo un doctorado en análisis conductual. Y hablamos comúnmente de eso. Y él me decía, tengo un paciente, tengo casi 3 años tratándole, él es adicto al cigarrillo, pero por fin pude lograr cambiarlo. Y yo, qué bien, ¿qué hiciste? No, producto del análisis conductual, producto de la terapia ocupacional, cambiamos el cigarrillo por el café y el chicle de nicotina. Y yo hago una pregunta al auditorio. ¿Esa persona es libre porque ya no está fumando? No es libre. Sigue estando esclavizado. Porque el producto aquí no es el tema del cigarrillo o del alcohol o de la prostitución o de las drogas. El asunto aquí es el estilo de vida. Es tu vida frente a Dios. Que lo que para ti es libertad de hacer espiritualmente te condena y te esclaviza. Así es como Dios te ve, como un esclavo. Y el versículo 34 lo dice claramente. Todo el que practica, todo el que hace, todo el que su vida es común denominador el pecado, es un esclavo del pecado, es un esclavo de eso. Lo mismo que dices que tienes libertad para hacer en contra de Dios y de su palabra, es lo mismo que redunda para ti en destrucción y en esclavitud. Para ir finalizando, la palabra de Dios, querido amigo, esto no se queda ahí. Ahí mismo en Juan el capítulo 8 hay algunas verdades que también necesitas escuchar. Hasta ahora hemos visto cómo esta humanidad, cómo el conglomerado, cómo el mundo actualmente está. Esclavo del pecado, creyendo tener libertad. Lo que Satanás le prometió a Eva, en pocas palabras, tú vas a ser libre porque serás igual a Dios. Vas a hacer lo que tú quieras. Así está el mundo, degradado y desviado con relación a Dios y a lo que Dios dice que es bueno en su palabra. Pero Juan capítulo 8, una porción muy conocida, dice aquí el versículo número 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El versículo 31 y versículo 32, aquí nosotros encontramos dos cosas que tú necesitas, amigo que estás aquí en esta noche. Hay dos cosas. El ser humano, el hombre sin Cristo, necesita la palabra de Dios y también necesita conocer la verdad. ¿Qué dice el versículo número 32? El 31 sigue diciendo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis así entonces la verdad, y la verdad que vas a conocer, ¿qué efecto tendrá en tu vida? Dice la Biblia. Y la verdad te hará libre. Lo único que puede garantizarte libertad no es un estilo de vida en contra de Dios, en contra de los preceptos divinos, en contra de la palabra de Dios. No. Es la palabra de Dios, es conocer la verdad, y la verdad te dará libertad. La libertad que no te la va a dar a ti un estilo de vida desordenado y descompuesto espiritualmente hablando. Y conoceréis la verdad. Y la misma palabra de Dios dice quién es la verdad. No la verdad que hoy en día se dice, porque hoy en día cualquiera tiene la verdad, pero nadie tiene la verdad. Oiga esa paradoja.
Eso dice la filosofía, la metafísica. La verdad no la tiene nadie, pero la puede tener cualquiera. Pues la verdad, la palabra de Dios dice, ¿quién es la verdad? Juan 14:6, un versículo muy conocido, que todos conocemos. El mismo que es la verdad, el mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y agrega, nadie viene al Padre sino por mí. La verdad que este mundo necesita es a Cristo Jesús para ser libre. Para ser libre de la opresión del pecado, para ser libre de una conducta pecaminosa, para ser verdaderamente libre y para tener paz. El común denominador de todo aquel que vive una vida de pecado es, ¿sabe cuál? Que no tiene paz. Porque la paz no la va a dar una conducta. La paz no la va a dar una botella de alcohol. La paz no la va a dar una discoteca. La paz la da Cristo. La verdadera libertad la da Cristo Jesús. Y eso es lo que Él está diciendo. Debes conocer la verdad. La palabra de Dios también en Juan capítulo 17, el mismo Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Y también ahí hay una definición de la verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la verdad que este mundo necesita. Este mundo no necesita un buen gobernante. Es bueno que los gobernantes hagan un buen trabajo. Pero este mundo no necesita un gobernante. Este mundo no necesita aumentar las exportaciones, importaciones entre los países, tener acuerdos bilaterales. Lo que este mundo necesita es la verdad, y la verdad es Cristo para ser libertado del pecado. Lo que necesitan los gobernantes es a Cristo Jesús. Lo que necesita el delincuente, el que atraca, es a Cristo Jesús. No es un programa de rehabilitación, es a Cristo Jesús para ser librado de eso, del pecado. Porque la supuesta libertad es esclavitud, lo que este mundo tiene. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. Solamente Cristo puede liberarte. Nadie ni nada, salvo Cristo Jesús, salvo el Evangelio de salvación, puede darte libertad. Solo Cristo Jesús. Este mundo necesita a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Las familias necesitan a Cristo. La sociedad completa necesita a Cristo para poder ser librada del pecado, para poder ser librada de la condenación, para poder ser librada de lo que tú crees que es libertad y te esclaviza, que es el pecado. En el versículo 33 de Juan, el capítulo 8, vemos aquí una justificación común, que hoy en día el que se siente estar libre, el que se siente bien en el pecado, también la utiliza. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No, yo no soy pecador. Eso la gente lo dice mucho, ¿verdad? Yo no soy pecador. No, yo no estoy mal delante de Dios. No, yo no soy esclavo del pecado. La Biblia dice que sí. Finalmente, el versículo 35 y 36, estos versículos dicen aquí en Juan capítulo 8, Cristo agrega, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, en resumidas cuentas, si el Hijo os libertare, si Cristo Jesús te liberta del pecado, del yugo de esclavitud del pecado, ¿sabe qué va a pasar, querido amigo? Seréis verdaderamente libres. Eso dice la Biblia. Así que, querido amigo, tú has escuchado que tú no eres libre,
y que aunque te sientas cómodo con la práctica que tienes, con el estilo de vida que tienes, eres un esclavo. Esclavo del pecado. Esclavo de un mundo corrupto. Esclavo de un mundo nocivo. Esclavo de un mundo que está desviado de Dios. Y solamente Cristo puede liberarte. Hechos 4:12, como último versículo, un versículo muy conocido, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación. Hablando aquí de Cristo, de la verdad, del que te hará realmente libre, verdaderamente libre. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú, amigo que estás aquí en esta noche, puedas ser salvo, puedas ser librado. Este mundo te va a decir lo contrario. Este mundo te va a hacer que estás cómodo. Este mundo te va a hacer que esto que acabas de oír son patrañas. O tal vez este mundo, Satanás, el pecado, te va a decir que lo que acabas de escuchar no tiene ningún significado porque tú estás bien. Pero realmente, recuerda, el que hace pecado, el que vive una vida de pecado, es esclavo del pecado. Y Cristo Jesús quiere sacarte de ahí en esta noche. Solo Cristo. Fuera de Cristo no hay quien salve. Oremos. Padre bueno, Dios de amor, tu palabra ha sido expuesta en esta noche. Te pido, Señor, que a los amigos aquí presentes, esta predicación pueda martillarles en su mente y en su corazón. Que no salgan y que acumulen un mensaje más, tal vez de otras noches que han asistido a esta iglesia. Sino, Señor, que esta noche pueda ser decisiva para ellos poder entender que son esclavos de corrupción, que son esclavos del pecado, que no hay una verdadera libertad como creen, que este mundo está perdido, está esclavizado y que solamente Cristo Jesús puede hacerles verdaderamente libres, libres del pecado, libres del yugo de Satanás, libres de una condición que les separa de Dios. Permite, Padre, que puedan entender estas cosas y que de esta manera puedan también conocerte como único y suficiente Salvador. Dejamos, Señor, los resultados de todas estas cosas en tus manos y que tu Santo y bendito Espíritu, Señor, pueda convencer de pecado, justicia y de juicio. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno, pónganse sobre sus pies. Vamos a cantar de un himno más para terminar. Vamos a entonar del himno número 171, 171. Mi Redentor, el Rey de Gloria. Aquí vamos todos conmigo. Mi Redentor, el Rey de Gloria, que vive yo seguro estoy, y da coronas de victoria a recibirla mi amor. Que permanezca, no pidas, entre el bullicio y el vaivén, el mundo alegre hoy
Gloria al Señor. Bien, vamos a terminar entonces en un tiempo de oración. Voy a pedir a mi hermano Samuel Gervasio que nos despida en un tiempo de oración. Amén. Dios les bendiga.